Hablamos de salud. Hablamos de salud. Hablamos de salud. Hablamos de salud. Según cifras de la Asociación Española de Ansiedad y Estrés, 9 de cada 10 españoles han experimentado alguna época de estrés en el último año. Además, se estima que en torno al 40% de las citas que pedimos en nuestro médico de cabecera esconden como motivo síntomas psicológicos como la ansiedad. Aún así, aún continuamos pensando que no estamos tan mal para ir a un psicólogo, o nos vemos frenados a hacerlo por no saber muy bien en qué puede ayudarnos. Por tanto, hoy vamos a dedicar nuestro espacio de salud para hablar de en qué consiste las sesiones de psicología y qué puede ofrecernos esta especialización de la salud. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Psicóloga, hoy mejor que nunca para hablar de este tema, ¿no? Es importante informar a los pacientes sobre en qué consiste acudir al psicólogo. Pues sí, es importante porque, como tú bien has dicho, a pesar de las cifras de problemas psicológicos que estamos teniendo, hay un gran número de gente en la calle que sigue pensando que la psicología no va con ellos. Por eso hoy tenemos la necesidad de hablar de un tema que nos hemos encontrado que la gente tiene muchas dudas. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe lo que se hace en la primera sesión y vienen como con miedo, e incluso gente que pide cita en momentos de mucha crisis, de mucho malestar, y luego cuando se le pasa un poco esa crisis anulan la cita por miedo a esa primera sesión. De hecho, hay gente que lo pasa peor por el miedo a venir que por el propio problema que tienen. En la primera sesión se hace una evaluación, es lo que nosotros llamamos la entrevista inicial. En primer lugar, lo que se hace pues, es informar al paciente de que el espacio de la sesión es suyo, en el sentido de que puede hablar de lo que quiera y lo que no, pues no. Y también, por supuesto, todo lo que se habla, tanto en esa sesión como en todas, es confidencial. Se le informa del tiempo de la sesión y del precio también. Entonces, se recogen datos personales, motivo de consulta, sintomatología, o en el caso de las personas que vienen por conflictos o problemas de pareja, también. Se les deja la sesión para que se expresen y cuenten lo que quieren contar, y esto de expresarte te encuentras, y todos mis compañeros lo dicen, que provoca una gran mejoría de la persona, porque muchas veces no han tenido la oportunidad en su entorno de desahogarse y cuando lo hacen en la sesión mejoran un montón solo con eso. También decir que el psicólogo nunca juzga a la persona, siempre trabaja desde la objetividad. Nosotros nunca vamos a entrar a opinar sobre nada o a juzgar nada, porque nuestro trabajo es dar herramientas a la persona y guiarla para que ella misma solucione el problema, y para ello hay que trabajar desde la objetividad. Todo esto de la confidencialidad y la imparcialidad, además tenemos la obligación legal de cumplirlo, es importante decirlo, porque igual que los médicos tienen el juramento hipocrático, nosotros tenemos el código deontológico del psicólogo, y si no lo cumples pues te arriesgas pues desde la inhabilitación hasta incluso penas de cárcel y multas millonarias. Luego, en función del problema y la gravedad, se le da información a la persona sobre la frecuencia de las sesiones, sobre lo que nosotros recomendamos que vengan con frecuencia, si es bueno que venga todas las semanas, si es bueno que venga cada 2, etc. Y también se le puede informar de en qué consistirá su tratamiento, aunque para esto a veces necesitamos alguna sesión más para completar la evaluación. Además, a veces se pasa algún cuestionario, y estos cuestionarios nos sirven para cuantificar la gravedad de los síntomas que nos está mencionando el paciente, de forma que luego tengamos un dato objetivo que nos pueda servir al final del tratamiento para ver la mejoría del paciente. Luego, en la segunda sesión, a mí me gusta explicar también a la persona su problema para que lo comprenda, porque a veces la gente viene con la idea de que no se va a curar, ¿no? Vienen como sin esperanza, o porque también piensan que lo que tienen es muy grave, y luego, sin embargo, cuando se lo explicas es como si le quitaras 30 kilos de encima, porque se esperanzan y toman conciencia de que eso que tienen tiene solución. ¿Hay algún caso en el que los psicólogos os podáis saltar esa confidencialidad? Sí, y de hecho, estos casos siempre se les informa al paciente de la primera sesión, de las excepciones, por así decirlo. Yo les doy una hoja donde lo pone y se la llevan a casa. Por ejemplo, en caso de que el paciente te diga en alguna sesión, por desgracia, de que tiene un plan suicida, que tiene preparado que se va a suicidar, tenemos la obligación legal de activar el protocolo antisuicidio y derivarlo de inmediato a urgencias psiquiátricas, que está en el Hospital Román Alberca en los adultos y en la Risaca en niños, que es el sitio donde pertenece CEGIN.
Esto es una situación muy dura, pero que no te queda otra para hacerla por el riesgo para la vida del paciente. También en caso de que te diga que le va a hacer daño a otra persona, hay que activar el protocolo. Y luego también tenemos la obligación de saltarnos esta confidencialidad en caso de que un juez nos solicite un informe para un juicio. Ante los jueces tenemos la obligación de emitir informes, aunque solo con la información estrictamente necesaria para ese juicio. Por cierto, ¿hay psicólogo en la Seguridad Social que nos pueda atender de forma gratuita? Pues sí que lo hay, pero el servicio es escaso. Por un lado, porque la Seguridad Social, los hospitales y los centros de salud públicos no cubren este servicio con el alcance que cubren otros, como por ejemplo un endocrino, un cardiólogo o cualquier otra especialidad, a pesar de que las cifras de problemas psicológicos que estamos teniendo son bastante elevadas. En España, en el ámbito público, hay 4 psicólogos públicos por cada 100.000 habitantes. Para ir al psicólogo en la pública es necesario que tu médico de cabecera te derive y realmente la realidad es que llegan antes los casos que tienen más prioridad por gravedad o por urgencia. Luego las listas de espera son altísimas, de unos 3 o 4 meses, y entre una y otra cita se puede pasar perfectamente ese tiempo también, con lo que si haces cuentas a lo mejor vas 4 veces al año a las citas del psicólogo en la pública. Yo he tenido bastantes pacientes que habían sido derivados a la pública, pero que no quieren esperar y se van a la privada mientras. Y resulta que cuando les llega su primera cita en la pública ya están curados o están en remisión parcial de síntomas por el tratamiento de la privada. Esto para el que no se puede pagar la privada es un riesgo injusto, porque cuanto más se deja un problema psicológico, más difícil es luego curarlo, porque hay más riesgo de que se cronifique. Además, hay que contar también con los tiempos que tienen en la pública para cada sesión. Una sesión allí es de aproximadamente 20 minutos y dentro de ese tiempo el psicólogo tiene también que transcribir la sesión y que pasarla a ordenador. ¿Qué es esto de transcribir la sesión? Pues que nosotros después de cada sesión la revisamos, yo en mi caso por escrito para ver qué ha ocurrido y poder plantear hipótesis sobre el problema de la persona, valorar en qué está avanzando, qué objetivos tenemos para la siguiente sesión, etcétera. Pues bien, yo en la privada atiendo al paciente durante 1 hora y luego tengo todo el tiempo necesario extra, aparte, para transcribir la sesión y preparar la siguiente. Y en el caso de la privada, esto se hace en en 20 minutos. Con lo que, por desgracia, el psicólogo de la pública a veces hay que decir que hacen lo que pueden. Luego también se recomienda que un paciente en fase aguda, digamos con el problema activo, con la fase más grave, acuda por lo menos 1 vez por semana o cada 2. Lo que se puede hacer en la privada, pero en la pública, pues no. Segurísimo que habrá oyentes que al escucharte estén pensando que es injusto, ¿no? Que no haya psicólogo que nos pueda atender como lo hace un médico o un enfermero en el hospital. Y más teniendo en cuenta que el precio de un tratamiento en la privada pues es caro. ¿Quién fija los precios de la privada? Es más, ¿por qué son aparentemente tan elevados? Pues me parece muy importante hablar de esto porque parece como un tema tabú, ¿no? El tema del precio, del que no se habla, pero todo el mundo lo piensa y el elevado precio de la privada tiene una explicación. No es que nosotros nos llevemos la totalidad de ese dinero por cada hora que vemos al paciente, ni mucho menos. Dentro de ese precio, el paciente está pagando otra serie de cosas que si fuera la pública estarían cubiertas, pero aquí por desgracia no. ¿Qué cosas? Pues de cada sesión el psicólogo tiene que descontar el precio de estar colegiado, que es obligatorio, el precio del seguro de responsabilidad civil, que también es obligatorio, el precio de un registro sanitario, porque nosotros somos sanitarios igual que los médicos, también autónomo, luz, agua, impuestos como cualquier otro trabajador, también la empresa de protección de datos y todo lo que implica el local donde pasen la consulta. Luego, de forma específica, si pasamos algún cuestionario o algún test de evaluación, eso también cuesta dinero porque hay que comprarlos por usos. Por ejemplo, 10 veces que lo usas, 60 euros, ¿no? Suele ser común. Luego también nuestra formación es cara y debemos estar en formación continuada a través de cursos, especialistas, máster, jornadas, seminarios y un largo etcétera. Y luego también está el precio de los manuales y los libros que cada uno puede llegar a costar desde los 30-40 euros hasta los más de 80 euros. Luego, el precio no incluye solo el tiempo de consulta, la hora que puedas estar con el paciente, sino también el tiempo que dedicamos después a corregir test, supervisar sesiones, preparar las siguientes sesiones, estudiar el caso, hacer análisis funcional, etc.
Con lo que si haces cuentas, al final el psicólogo se le queda a cada hora de trabajo lo que se le queda a un trabajador de otro sector. Por eso el Colegio Oficial de Psicólogos, que es quien regula los precios y quien los fija, no le queda otra que fijar un mínimo que está en torno a los 35 euros por hora. Y de hecho, los años de la crisis lo tuvieron que bajar bastante porque estaba en torno a los 50 para que la gente no se quedara sin atención psicológica. Bueno, además nosotros nos estamos encontrando con un serio problema, que es el intrusismo profesional. Gente que sin titulación juega con la salud de las personas ofreciendo pseudoterapias, tipo Reiki, constelaciones familiares, etcétera, pero que no son sanitarios y por tanto no tienen que pagar todo esto que yo he mencionado anteriormente y que son un peligro muy grave para la salud de la gente. Y claro, ¿qué ocurre? Que la sociedad está aún muy desinformada de que nosotros los psicólogos somos sanitarios y la gente que muchas veces no tiene información sobre que la psicología es una ciencia, pues por ejemplo igual que la odontología, confunde psicología con estas prácticas. Y se decantan a lo mejor por gastarse 30 euros en una pseudoterapia por no pagar a un psicólogo sanitario, que al fin y al cabo es el único que puede tratar la salud. Pero sí, pero claro, habrá gente que nos esté escuchando y piense, pero si a mí me va bien para mi depresión, o por ejemplo también para mi ansiedad, ¿qué problema hay en ir a Reiki o este tipo de prácticas? A ver, la efectividad de los tratamientos psicológicos viene de que se han hecho estudios con cientos de miles de personas en todo el mundo y han visto que estos tratamientos psicológicos curan trastornos de forma efectiva. En el caso del Reiki y estas prácticas, se ha visto a través de estudios que no funcionan, pero no solo es que no funcionen, sino que mientras que uno va a estas prácticas no está tratando su problema y está poniéndose en riesgo de que se cronifique y se haga más grave. Muchas veces estas prácticas lo que hacen es decirle al cliente lo que quiere oír, con lo que sale de ahí, digamos, a corto plazo tranquilizado, pero a largo plazo lo que quiere oír no es lo que necesita para cambiar a lo mejor su forma de pensar, de comportarse o de relacionarse, que es lo que está a lo mejor en la base de su problema. Y esto habrá gente que dirá, madre mía, te estás ganando enemigos por decir esto, pero todos los días fallecen por suicidio 10 personas en España. Por tanto, yo me veo en la obligación porque la salud mental es algo muy serio con lo que no debemos jugar. Increíble el escuchar esto, ¿verdad? Pero bueno, igual que en nuestro centro de salud del pueblo tenemos un médico de cabecera asignado y un enfermero, ¿sería bueno que tuviéramos también un psicólogo de cabecera? Sí, sería genial, sin duda, porque este psicólogo serviría para curar todos los problemas psicológicos, digamos, de carácter leve, que son el grueso de los que se presentan. En la realidad es así. Así también se evitaría un montón de sufrimiento y de cronificación, porque si tú, por ejemplo, mañana tienes ansiedad por cualquier cosa, que además es un problema muy frecuente, pues te podrías curar efectivamente teniendo atención rápidamente. Esto reduciría también la cantidad de ansiolíticos, pastillas para dormir y antidepresivos que se consumen y evitaría que la gente desarrolle dependencia de estas pastillas por problemas que tienen fácil solución por otras vías. Además, este psicólogo reduciría las listas de espera de los psicólogos especializados del Centro de Salud Mental, con lo que también agilizaría los trámites por ahí. Y bueno, yo creo que esta figura sería maravillosa. Yo siempre le he dicho a mis compañeros que ojalá lo vea antes de morirme, pero tenemos que conseguirlo. Por cierto, si no me equivoco, muchísimos centros educativos cuentan con su psicólogo. Sí, en los centros públicos, en los coles públicos, hay un equipo de orientación psicopedagógica que, por ejemplo, aquí en el caso del Noroeste hay uno que tiene la sede aquí en Cejín y que se desplaza por los distintos centros. Y ya en los centros educativos de secundaria, de primero de la ESO hacia adelante, sí que suelen tener un orientador que es un psicólogo educativo. Lo que pasa es que los psicólogos educativos no tratan problemas de salud mental, sino que se dedican más bien a las dificultades de aprendizaje. Pero bueno, sí que es verdad que detectan y nos derivan. La diferencia de psicólogo a psiquiatra es muchísimo. Siempre he oído, ya muy poco, ¿no? Pero antiguamente se escuchaba mucho eso de ¿vas al loquero? No sé yo si el loquero somos los psicólogos o los psiquiatras, pero bueno, sí que hay diferencia. El psiquiatra se encarga, digamos, de la parte cuando el problema psicológico es más grave y tiene una parte biológica y se encarga de prescribir los fármacos, y el psicólogo se encarga de la parte psicológica. No es que sean incompatibles, sino que al contrario, que tenemos que trabajar conjuntamente. Bueno, pues yo creo que nuestros oyentes habrán tomado muy buena
iniciativa, ¿no?, de estos apuntes y conocer un poquito, ¿no?, en qué consiste pues esa primera sesión de psicología, si hay psicólogos en la pública, los precios y todo esto que hemos comentado en el día de hoy. Isabel Fernández, de estos y de otros temas, ¿dónde podemos localizarte? Pues como siempre estamos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN frente a la Plaza del Alpargatero, y también tenemos una página de Facebook y otra de Instagram que se llama Isabel Psicología, donde podéis pedir la información que necesitéis. Muy bien, pues Isabel, la semana que viene de nuevo nos citamos aquí. Otro tema interesante, sí.